¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Te voy a hacer un pequeño reto. En el siguiente tema vamos a hablar sobre un invento, una innovación tecnológica, cualquier cosa que haya cambiado la historia o la manera en que vivimos. Yo voy a hablar de algo que pues, ahorita lo he utilizado mucho para no aburrirme, que es los videojuegos. Y por eso voy a hablar de la historia de los videojuegos. ¿Sale? Acá en mi intro, pues puse varios de los videojuegos que a mí me gustan mucho, que van desde los más antiguos hasta los más modernos, que en este caso es el Free Fire. ¿Sale? Bueno, espero les guste mucho. Primero, ¿qué es un videojuego? Bueno, buscando en San Google encontramos que un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Muy importante, no siempre fueron electrónicos, ¿eh? Bueno, acá vamos a hablar de la cronología. Existen 8 generaciones. Vamos a mencionar periodos y vamos a mencionar que primero se van a distinguir por el número de bits que utilizan. La primera generación del 72 al 76, 4 bits. Segunda, 76 al 83, 8 bits. Tercera, 83 al 87, 8. Y bueno, cuando vayamos pasando cada uno de ellos, pues vamos a ir comentando. Es muy importante señalar que las generaciones no terminaban así como aparece ahí. Puede ser que todavía sacaran videojuegos posterior, posteriores a la conclusión de una generación. Vamos a suponer, vamos a suponer de tercera a cuarta. Vamos a suponer que ocurrió en lo siguiente. Sega sacó un videojuego de Sonic de 8 bits y en realidad ya estábamos en la cuarta generación, pero lo recreó para la tercera. Entonces seguían sacando juegos, aunque ya estuvieran en una generación, lo sacaban para una generación atrás. O sea, no de manera instantánea para la producción de unos videojuegos para entrar en otras. ¿Sale? Bueno. Hay diferentes tipos de videojuegos. Acá vamos a encontrar los de sobremesa, que es lo que vamos a hablar principalmente, y los arcades, que son estos juegos de entretenimiento. Y podemos hablar que también pueden existir juegos portátiles y diferentes tipos de videojuegos, pero vamos a hablar principalmente de estos dos y más de estos. Bueno, la primera generación, como ya habíamos platicado, inicia en 1972. Eh, Acá en este caso son dispositivos análogos y semielectrónicos. Entonces imagínense que para poder jugar estos se necesitaba que en este caso se moviera como cuando le subes y le bajas el volumen a un dispositivo. Imagínense, así funcionaba. Entonces subir y bajar. El más vendido de esa generación, que inicia en 1972 y terminó en el 76, fue Magnavox. Y se vendió un poco más de 330,000 unidades. Hoy pues todos estos, acá el que va a marcar el inicio de otra generación va a ser el Atari 2600. Entonces, estos fueron de la primera generación y este va a ser el que rompe esta generación para entrar a las otras. Entonces, literalmente eran juegos, no había, muchos de ellos ni siquiera cartuchos, ya tenían juegos integrados y el Pong era el todo. Entonces, ese Pong se podía utilizar para jugar tenis, se podía utilizar para jugar hockey. O sea, ese juego se utilizó para todo. Ahorita vamos a ver algunos de los videojuegos. Bueno, antes de mencionar del 72. Dentro de los... El que se considera el primer juego en sí es en 1962 una universidad crea el Space World, que en este caso varios estudiantes programan una simulación en el cual son dos navecitas que tienen que luchar mandándose en este caso misiles y una tiene que derrotar a la otra y acá en medio está un vórtice gravitacional. Entonces tienen que luchar y tienen que luchar también contra el vórtice y obviamente pues va a ganar quien sobrevive.
El Pong, pues era como los dispositivos que les mostré, que subías y bajabas, como que subías y bajabas el volumen y se movían estos. ¡Tun! Y esto hacía que se moviera la pelotita. Y de ahí sacaron varias definiciones. Posteriormente se volvió tenis, hockey. Y este era un juego en el cual eran dos navecitas, que fue el Space Race en 1973. Y tenías que cruzar, de acá iniciabas y acá tenías que llegar. Y tenías que evitar todos esos obstáculos que se movían. Entonces todo se movía. Entonces tú tenías que mover izquierda a derecha e ibas subiendo poco a poco hasta llegar al otro. Entonces cada vez que llegabas de aquí hasta acá te contaban uno. Entonces ganaba el que más veces cruzaba. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que van a existir varios juegos clones, porque posteriormente del Space Race sacan uno muy parecido de una ranita. Ya han sacado varios juegos que podríamos llamar clones de este. La segunda generación va a estar liderada por Atari 2600 y va a iniciar de los años 76 hasta 1983. Muchos hablan de acá que es la época dorada de los videojuegos. Acá podemos hablar que el Atari ya había vendido para ese entonces 30 millones de unidades. Acá ya empiezan a aparecer algunas arcades como Galaxian. Entonces podías jugar en tu casa, podías ir a centros recreativos donde estaban estas arcadias. El Space Invader y un icono y una mascota, en este caso de Atari, y de la venta masiva de videojuegos, pues Pac-Man, que salió en 1980. Acá la industria casi llega a su fin en 1982. Aparece una película muy muy buena de Steven Spielberg, E.T., y a un pobre ingeniero le toca la de malas, que la película sale en verano y para regalos de Navidad tiene que hacer un videojuego. Y antes los videojuegos hacían una sola persona, tenía que hacer todo. Entonces en muy poco tiempo, en menos de 2 meses, crea un videojuego. El videojuego pues es sumamente malo. Acá es muy famoso este error en el cual te caías y el juego ya no podía volverse a iniciar, tenías que reiniciarlo. Había una leyenda urbana que habían tirado millones y millones de videojuegos en Nuevo México. ¿Y qué creen? En el año de 2013 escarbaron supuestamente en el sitio donde estaban algunos documentos donde indicaba que eran, y sí, había millones y millones de videojuegos. Se dice que casi fue el fin de los videojuegos porque producieron tantos videojuegos y totalmente inservibles que casi provoca que la industria de los videojuegos desapareciera en ese momento. La tercera generación, bien dicen que si no te renuevas, pues pierdes todo. En esta generación vamos a ver que Atari, aunque saca nueva consola, se queda muy atrás de una nueva competidora que nadie esperaba, que en este caso es Nintendo. Acá podemos hablar que la ganona es Nintendo. Y no tanto en este caso porque haya un cambio importante en los gráficos. Para esta generación eh, se siguen utilizando 8 bits, pero obviamente la calidad de los videojuegos pues ya no es la misma. Acá podemos nombrar que Nintendo saca juegos como Super Mario Bros., el propio Mario Bros., y totalmente desplazan a Atari. Aún así, Atari vende 5.200, vende 1 millón, pero no se compara con los casi 62 millones de consolas que vendió Nintendo. Surge también un gran competidor, iba a decir pequeño, pero no es gran competidor, que es Sega. Sega también saca su consola y en este caso, que es esta, y logra vender casi la mitad de unidades, 31 millones de unidades. Bueno, acá ya se empiezan a vislumbrar que ya van a existir dos mascotas, que van a tener una lucha encarnizada durante mucho tiempo, hasta que en el año 2007
Sega totalmente ya derrotado, vende eh, su imagen de Sonic y crean los primeros crossover Mario y Sonic. Y pues ya Sonic siguió saliendo en videojuegos, pero ya no para Sega. Entonces acá está la saga de Mario Bros. 1, 2, 3. Hay que recordar que Mario Bros. 2, solamente salió para América, porque le dicen el juego impostor. En realidad este era otro videojuego que lo acoplaron a América y los de Sonic. Es importante señalar que los juegos de Sonic salieron de manera tardía, ya a finales de esta generación. Y gráficamente sí tenían un aspecto mejor, porque ya prácticamente estaban en la otra. Acá vamos ya a hablar ya de la cuarta generación. Sigue la lucha encarnizada eh, de la gran N y Sega. Nintendo saca su Super Nintendo y Sega saca su Sega Genesis. Aparece también en el mercado consolas premium o consolas muy caras, que es el Neo Geo, que en realidad ya eran computadoras estilo arcade, que realmente ya estaban a un nivel muy alto. Era prácticamente una quinta generación en una cuarta generación, o sea, tenían el doble de capacidad o más del doble de capacidad que las consolas de sobremesa de esa actualidad. Acá hay que mencionar lo siguiente, ya en la cuarta generación se empiezan a trasladar varios arcades que existían. Ya la capacidad técnica hace que poco a poco las personas ya no vayan a tener que ir a jugar arcades, sino estos videojuegos ya llegan a tu casa. Entre esos podemos mencionar, obviamente, pues Mortal Kombat, que provoca que hasta que ya haya una clasificación de madurez, o sea, ya juegos para adultos, y el icónico eh, Street Fighter 2. Podemos mencionar que salen juegos de 16 bits muy buenos, que son continuación de los de 8 bits, como los de Sonic, Mario World, que es la continuación totalmente de los de 8 bits de Mario Bros. Aparecen Donkey Kong y algunas consolas que salieron en ambas, como Airworld Gym. Bueno, para la quinta generación, pues Nintendo pues será el mandamás, como habíamos dicho. En la anterior generación estábamos hablando que Nintendo le gana la guerra eh, de ventas. Nintendo tuvo 49 millones de ventas. Sega, Sega pues sí le echó ganas, pero aún así sus ventas no fueron ni la mitad de lo que fueron em, del otro. La guerra, pues, aunque sí da batalla, la guerra la sigue ganando Nintendo. Y pues al verse totalmente franco, sin una competencia real, pues se le ocurre la tontería de no ya perder el piso, ya no echarle tantas ganas, y tienen toda la idea de seguir produciendo cartuchos, siendo que estos saldrían muy caros y era muy tardada su producción. Entonces le pide a Nintendo que le haga una consola la cual utilice discos. Nintendo pues se da cuenta que él va a seguir siguiendo utilizando cartuchos para evitar la piratería y deja que Nintendo saque su propia consola, la cual producía, en este caso, se reproducía, perdón, a través de CDs. Pues no saben el gran error que cometen porque le dieron la idea que PlayStation se incorporara a y ganara la batalla, vendiendo en este caso 202 millones de copias. Entonces, el Nintendo 64 nada más tuvo 32 millones. O sea, casi una tercera parte. Pues juegos, vamos a ver que Nintendo ya se empieza a dar cuenta que no puede hacerle una competencia
acá es muy importante señalar, Nintendo, aunque tenía el doble de capacidad, no lo supo utilizar a su bien. Y solamente juegos que hoy son icónicos y gran de exclusividad como Nintendo empezaron a utilizar mucho a Mario como su mascota. Juegos exclusivos te obligaban a comprar la consola, o juegos como Link. En cambio, PlayStation empieza a utilizar y a comprar franquicias de terceros. Entonces acá podemos ver juegos como eh, Tekken, Medieval y Capcom versus Marvel. Bueno, acá ya vamos a hablar de la sexta generación. De la sexta generación, Nintendo ya se queda muy corto con su GameCube. Aparece Xbox. Microsoft entra a la guerra de los videojuegos. Y PlayStation 2. Acá muchos hablan que PlayStation 2 es la mejor consola de todos los tiempos. Y se puede ver por el número de consolas que vendió. 160 millones. Xbox, aunque entra y compite, apenas si vende 24 millones. Y GameCube 24 millones. Entonces no se comparan. Nintendo pues sigue apostando totalmente por los juegos que podemos decir eh, que solamente eh, son exclusivos, y las otras dos consolas empiezan a utilizar sobre todo juegos de realidad virtual con mayor capacidad gráfica. La séptima generación, pues podemos ver ya PlayStation 3 en su otra generación, Xbox 360 y Nintendo. Acá no lo van a creer, apuesta por sacar una consola que en realidad es una consola de sexta generación en séptima generación, y va a parecer increíble. Gana la batalla. Gana la batalla porque no va a apostar a los gráficos. Va a apostar a un sistema innovador en el cual tú puedes interactuar con tu familia a través de mandos que le llaman Wii Control. Y estos Wii Control simula que tú puedes hacer ejercicio, que tú puedes batear, que tú puedes utilizar un palo de golf, etc. Y gana la batalla. Al final de cuentas, esa generación Nintendo se adjudica vendiendo 101 millones de videoconsolas, PlayStation 83 millones y Xbox 360 millones. Pero acá hay que dejar claros, no necesariamente porque haya vendido más consolas, ganó más. Ganaron más PlayStation porque vendió más número de videojuegos. Pero aún así, de estar totalmente en la luna, de nuevo vuelve a aparecer. Acá pues, vemos juegos icónicos, de disparos, de competencia de altos, ya juegos muy mencionados como Assassin's Creed, God of War 3, Batman Arkham, y los de Wii que ya hemos dicho, que vuelve a apostar por sus juegos exclusivos, y en este caso por la Wii Balance y por Wii Sport. Juegos para niños o juegos de dominio o orientados hacia la familia. Ya la octava generación es la que hoy estamos. Podemos mencionar que han existido 4 muy interesantes, y una de ellas totalmente un bodrio, que es Wii U, y no sé para qué existió, debieron haber quitado. Y de ahí PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Nintendo, de nuevo, al ver que no tuvo para nada éxito con Wii U, saca una nueva consola y de nuevo apuesta por la interacción y los mandos a distancia. Acá, bueno, ustedes son los que conocen ahora. Yo voy a mencionar solamente 3, para mí los que son los mejores. De Nintendo, pues para mí el mejor es Mario Odyssey. De PlayStation, Tekken 7. Hay muchísimos. Para mí PlayStation es el mejor y tiene bastantes juegos buenos. A mí me gusta mucho el Tekken 7. Y el mejor de Xbox One para mí es Killer Instinct. Bueno, espero que les haya gustado el video.
Les voy a dejar una tarea. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.